Vale, ya está grabando. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quería hacer es una presentación de nuestra asociación cultural. Es una asociación que promueve la historia de Valladolid a través de sus personajes y hechos históricos. Y en el día de hoy es el segundo año consecutivo que estamos aquí en ARPA, a los cuales agradecemos que nos dejen este espacio para exponer nuestras actividades. Y hoy voy a hacer un breve resumen de lo que es la historia de Valladolid, muy resumida porque apenas tenemos 20 minutos, y voy a contar pues detalles más bien desconocidos de la ciudad. Bueno, los orígenes de la ciudad, siempre se dice, nosotros nos llamamos Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, en honor al Conde Ansúrez, que en realidad fue el repoblador de la ciudad, no fue el fundador, ya que aquí ya existía una población. Se pensaba que en los orígenes de la ciudad, era una ciudad llamada Pintia, que era un pueblo vaceo, de origen celta, pero en realidad las excavaciones que se han ido realizando a través de los años se ha podido comprobar que esa ciudad de Pintia estaba en Curiel de Duero. En el siglo de oro, aquí en Valladolid, se les denominaba, igual que ahora nos llaman pucelanos, pues anteriormente se nos denominaba pincianos. Pero bueno, en realidad, como digo, el origen de Pintia no se situaba en esta ciudad de Valladolid, la actual ciudad de Valladolid. Lo que sí que había era asentamientos romanos. Por ejemplo, se han descubierto en la Antigua y alrededores de la Plaza Universidad, Bajada Libertad, pues como un poblado romano de los siglos 3 y 4 antes de Cristo. Lo que es la actual Villa del Prado, aquí al lado, también se realizaron unas excavaciones y bueno, se dedujo que ahí también hubo un asentamiento romano. En lo que es el Museo de Valladolid se puede ver algunas demostraciones arqueológicas del resultado de las excavaciones que hicieron a mediados de la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, el Conde Ansúrez, como vuelvo a repetir, fue repoblador de la ciudad, no fue el fundador. Él llegó aquí alrededor de 1072, que fue una orden de Alfonso VI, del rey Alfonso VI de León, que fueron amigos de la infancia, Alfonso VI y Conde Ansúrez, y él se le puede denominar como al Conde Ansúrez como señor de la villa. Una villa que cuando él llegó, su centro neurálgico era la Plaza San Miguel, y la estatua que hay en la Plaza Mayor del Conde Ansúrez en un principio iba a estar colocada en la Plaza de San Miguel, porque actualmente, cuando él vino aquí a Valladolid, ese era el centro neurálgico de la ciudad. Ahí existía una ermita que ustedes, si van a día de hoy a la Plaza San Miguel, pueden ver unas losas de la antigua ermita de iglesia de San Pelayo. Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Bueno, los hechos históricos conocidos de aquí de Valladolid, los más conocidos, pues son la boda de los Reyes Católicos, son los más populares, pero que incluso son desconocidos para muchos vallisoletanos. Pues fue la boda de los Reyes Católicos de 1469, y luego Cristóbal Colón murió en esta ciudad, pero bueno, aquí se reunió con los Reyes Católicos la primera vez en 1486, en lo que hoy conocemos como el Monasterio del Prado.
Allí le rezaba una Virgen que a día de hoy se puede encontrar en la iglesia de San Nicolás. Le rezaba a la Virgen pues para que, pues bueno, que se cumplieran las plegarias que habían hecho a los reyes católicos. Y bueno, el nacimiento de Felipe II, también está esa leyenda que hay de que salió para el bautizo, que se realizó 2 semanas después de su nacimiento, que salió por la ventana, esa famosa ventana de la plaza de San Pablo, pero bueno, evidentemente, siendo su padre el emperador Carlos V, era un poco difícil creer que tuvieran que abrir una ventana para que saliera por ahí su hijo. Y bueno, aquí también sucedió, como veis aquí en lo que es la diapositiva, Valladolid también fue capital de la corte de 1601 a 1606, y bueno, aquí también sucedió la primera vuelta al mundo. Magallanes en 1518 vino a Valladolid a presentar su proyecto a Carlos I de España, quinto de Alemania. Y luego, cuando finalizó esa gesta de la primera vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano también vino a Valladolid pues a pedir cuentas a Carlos V. También se realizó la controversia de Valladolid. En este año se cumple el 475 aniversario y podréis ver en unas hojas que os vamos a dar al finalizar la ponencia, pues un detalle de lo que fue bueno, por así decirlo, este debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que a uno se le denominaba como el defensor de los indios, a Sepúlveda, y a Bartolomé de las Casas, y a Sepúlveda como todo lo contrario. Pues bien, la realidad más bien fue al revés, pero bueno, se ha montado ese mito de que Bartolomé de las Casas fue el bueno de la película, pero en realidad perdió ese debate. Bueno, pues, ¿qué más? Para ir abreviando, aquí en Valladolid también fue la primera inmersión de un buzo en 1602, que fue promovida por Jerónimo de Allanz, y también esta persona, aquí en Valladolid, como en esa época era capital de la corte, pues se instaló aquí, inventó la climatización, o sea, lo que hoy conocemos como el aire acondicionado, pues él fue su precursor, y también la máquina de vapor. Bueno, pues estos son unos hechos históricos que he comentado poco conocidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco de la Universidad de Valladolid, la cual pues tiene sus orígenes en unos estudios que fundó el conde Ansúrez enfrente, en la colegiata de Santa María, que más adelante hablaremos también de ella. Estos estudios fueron luego precedidos por los que vinieron desde Palencia. La Universidad de Palencia, que es la universidad más antigua de España, fue fundada en 1214, en 1212, y más adelante fueron trasladados los estudios aquí a Valladolid por la muerte del rey. La de Salamanca fue fundada en 1218. Oficialmente, por así decirlo, la Universidad de Valladolid fue fundada a finales del siglo XIII y consiguió una bula papal en 1384. Así que bueno, hay que tirar un poco hacia nuestra casa, barrer a nuestra casa, y bueno, podemos decir que al trasladarse esos estudios de la Universidad de Palencia a Valladolid, se puede denominar como que en la actualidad es la más antigua de España. Bueno, la fachada que veis en la portada se construyó entre 1716 y 1718 y antiguamente tenía una torre central que con el paso del tiempo pues fue derribada, y allí había un reloj. Ese reloj, que viene de 1580 aproximadamente, también se cambió a uno de los laterales de la fachada de lo que veis en la Plaza Universidad con la calle Librería, y ese reloj lo podéis ver a día de hoy en el Palacio de Santa Cruz. Bueno, voy a ir un poco más rápido, que apremia el tiempo. Bueno, la colegiata de Santa María, todos la conocéis, está en la parte de atrás
de la catedral, entre la catedral y la antigua. Bueno, este es el edificio más antiguo que se mantiene en pie de Valladolid. Lo que veis en la foto es parte de una torre de la segunda colegiata. La primera colegiata, su carta dotal data de 1095, pero bueno, eso fue por orden del conde Ansúrez que se construyera esta colegiata, que se entiende que estuviera construida de años atrás, aproximadamente de 1080, mediados de 1080. Y bueno, como veis en lo que es la diapositiva, aquí se realizaron concilios nacionales en 1124, 1143 y 1155, y Fernando III, por mucho que diga una placa que hay en el Ayuntamiento de Valladolid que dice que fue coronado como rey de Castilla en la Plaza Mayor, no fue allí, fue en la Plaza Universidad, anteriormente llamada Santa María y más conocida como del Mercado. Lo que pasa es que como la Plaza Mayor, la actual Plaza Mayor de Valladolid, también fue considerada como Plaza Mayor la Plaza del Mercado, se entiende que fue allí, pero no, fue en esta colegiata y en esta plaza de Santa María. Después se construyó en 1218 la segunda colegiata. También hechos importantes que ocurrieron aquí fue la boda de Alfonso X el Sabio, que fue hijo de Fernando III, y también de su hermano con una hija de un rey de Noruega. Los reyes católicos, después de casarse en el Palacio de los Viveros el 19 de octubre de 1469, fueron a misa en esta colegiata también. Fue a los 7 días de consumar su matrimonio en el Palacio de los Viveros. También los comuneros, la Santa Junta Comunera, por así decirlo, estableció su cuartel principal en la colegiata y concretamente en la capilla de San Llorente. Fue cuando se trasladaron desde Tordesillas a finales de diciembre de 1520 hasta que estuvieron hasta el 22 de abril de 1521, la víspera de la conocida batalla de Villalar. Y a continuación, luego, después de venir aquí Carlos V, se promovió la construcción de la catedral, que se inició en 1527 y bueno, hasta ahora. Lo que es ese dicho que hay que fue, que no había, por así decirlo, que se llevaron todo el dinero para hacer el Escorial, no. Juan de Herrera vinieron aquí para, después de hacer el Escorial, o prácticamente ya terminado, para terminar la catedral. No se pudo hacer porque no había dinero y también por el terreno que existía ahí en la catedral, que pasaba el río al lado y era un terreno muy malo, y por eso no se terminó de construir lo que iba a ser la catedral más grande de Europa. En la actualidad, el Museo Catedralicio cuenta con parte de esa segunda colegiata. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, pues los vecinos ilustres de Valladolid. Ya hemos hablado de unos cuantos personajes históricos, como por ejemplo, bueno, hemos hablado de reyes, y yo lo que sí que quería hacer hincapié es en todos estos otros personajes no muy conocidos de la historia de Valladolid y que voy a pasar a comentar a continuación. Cervantes, que es un vecino ilustre de Valladolid, por todos conocido, escribió aquí, o por así decirlo, se editó el Quijote. Fue a finales de 1604 donde se publicó por primera vez y se repartió este libro en Valladolid entre la corte. Como os he dicho antes, Valladolid era en esos tiempos, entre 1601 y 1606, capital de la corte. Y fue aquí, concretamente en una librería que había, en una imprenta que había en la calle Librería, justo en el lateral de la universidad, donde se imprimieron esos primeros Quijotes. Cervantes vivió 2 veces en Valladolid. Vivió años antes, o sea, unos 20 años antes
o 30 años antes de estar aquí la segunda vez cuando escribió el Quijote. O sea, estuvo de pequeño. Y la casa Cervantes es la única que se conserva original de donde vivió él, porque las que hay en Madrid o en Alcalá de Henares no son originales como la que hay aquí en Miguel Iscar. También, bueno, conocemos a los reyes Felipe II, Felipe IV, Felipe III. He querido destacar en la imagen a Carlos V porque él fue el emperador que eligió Valladolid como su ciudad favorita en España. Pasó más de 1000 noches aquí en Valladolid y fue su ciudad favorita. O sea, el doble prácticamente que las veces que estuvo en Toledo y en otras muchas ciudades. Y quería reconocer la figura del emperador porque aquí en Valladolid no tenemos ni una calle, ni una plaza, ni un colegio, ni nada a su nombre. Y aprovechando que ahora es la controversia de Valladolid, que fue este debate, gracias a él, pues desde aquí pedimos que Carlos V pues tenga un reconocimiento como se debe en esta ciudad. Luego aquí también, bueno, nacieron reyes como María de Molina, Enrique I, Enrique IV, Sancho IV y, como he dicho antes, Felipe II y Felipe IV. También Ana de Austria, que fue futura reina de Francia. Y bueno, he puesto la reseña de conquistadores y navegantes que estuvieron aquí. Como bien he dicho antes, desde la primera vuelta al mundo, aquí estuvieron Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y también estuvo Hernán Cortés. Colón, como bien he dicho antes, también estuvo en varias ocasiones en esta ciudad y fue donde murió. No murió en la Casa Colón, como reza una placa que hay en el museo. En realidad murió en el convento de San Francisco, en el desaparecido convento de San Francisco, y en el día de hoy pueden ver una placa que está en la calle Regalado, donde pone que ahí estuvo, que ahí murió O'Donnell y O'Donnell, que era el irlandés, y, como digo, Cristóbal Colón. También estuvieron otros artistas como Rubens o Velázquez. Siempre hablamos, sobre todo cuando Valladolid fue capital de la corte. Y también otros muy conocidos como Gregorio Fernández, Juan de Juni. Y también estuvieron en el Palacio Real de la Plaza San Pablo, pues personajes como primero Napoleón y después Wellington, y también Santa Teresa de Jesús, también se casó Carlos II, o el conocido Duque de Lerma, que debemos la parte de la fachada de la iglesia de San Pablo, la segunda parte, y si la veis, la fachada está como dividida en dos partes. Pues la primera parte, por así decirlo, es justo la mitad, eso se hizo en 1500, y luego él, por así decirlo, prolongó esa fachada en la cual se pueden ver sus escudos de armas. Ya por último, para acabar, voy a explicar un poco lo que es este escudo de Valladolid y, bueno, los títulos que tiene. Entonces, ayer me preguntaban, de gente que pasó por el stand, que si ese escudo se debía a las llamas del incendio que ocurrió el 21 de septiembre de 1561 en Valladolid, que luego dio origen a las fiestas de San Mateo. Bueno, esto no se debe a eso, porque anteriormente ya existían las llamas en el escudo de Valladolid. Y esto se debe, en principio, a un escudo de armas de unas familias que había en Valladolid que se apellidaban Tobar y Reollo. Eran unas familias muy pudientes y la población que tenía Valladolid era muy escasa, y ellos, por así decirlo, eran como un poco los que tenían más poder en la ciudad. Y lo que veis, los 8 castillitos y las puertas o los castillitos que veis ahí son puertas de la muralla medieval que había en Valladolid. Esta corona que tenéis, vamos, que podéis ver ahí, esa corona medieval la dieron los Reyes Católicos en su reinado. Y por último, esa cruz laureada de San Fernando, que se dio en 1937.
Los títulos que tiene la ciudad son muy noble, muy leal, heroica y laureada. Bueno, con este breve resumen que he dado de la ciudad de Valladolid, espero que hayáis aprendido algo más y muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia.